El tema del mensaje el día de hoy es, bueno, es la creación de Dios, la serie, pero el tema es una vida diferente al propósito de Dios. Una vida diferente al propósito de Dios, porque recuérdese que ahora ellos ya pecaron. Entonces, no puede ser lo mismo. Y tenemos que entender cuando se parte, cuando están en la perfecta voluntad y cuando salen de la perfecta voluntad de nuestro Dios. Dice en el capítulo 7, versículo 29 del libro de Eclesiastés: he aquí, solamente esto he hallado, dice, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dese cuenta lo que dice. Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Le decía que no hay mejor libro que la Biblia para poder entender toda la historia de lo que es el ser humano. El por qué es que estamos como estamos. Las cosas que usted ve alrededor vienen por causa del pecado. Pero yo quiero que veamos cómo es que la Biblia se encarga de enseñarnos que cuando el hombre está en la voluntad de Dios, su vida es diferente a cuando el hombre desobedece a la palabra de Dios. Porque vamos a entrar ahorita en otra etapa del ser humano. Pecó, fue dado el juicio del Señor sobre Satanás, sobre Adán y Eva, y vemos que en la sentencia que Dios le da a Adán y Eva en su juicio, no solamente hay justicia, sino que también hay misericordia juntamente con ella, de parte de Dios. Ahora, el hecho de que haya misericordia no significaba que no iban a pagar las consecuencias por haber desobedecido a Dios. Porque algunos de nosotros podemos tener esa mentalidad de decir, bueno, yo puedo fallar y como quiera, yo me arrepiento y Dios me va a perdonar. Sí te puede perdonar, pero vas a pagar las consecuencias tú y yo de la desobediencia. Ahora, también tenemos que tener cuidado porque Dios no puede ser burlado. Amén. Y Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Una vez usted empieza a pecar, ya por costumbre podríamos decir, llega un momento, hermano, en el que esa pedida de perdón hacia Dios ya no se vale. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo oigo una bullita. Pues, ¿a qué se deberá esa bullita? ¿Qué hace ahí? ¿Sí la oí? ¿O solo soy yo? Dios mío, estoy oyendo cosas. ¿Verdad que está ahí una bullita ahí, verdad? No dejaron ningún instrumento ni ningún micrófono, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a darle así entonces. ¡Aleluya! Lo que le quería mostrar es que vamos a entrar en la etapa entonces en la que se va a dar cuenta cómo es que la vida del hombre cambia por completo. Amén. Y cómo a pesar de que la vida del hombre cambia por completo, sigue dependiendo completamente de Dios. Amén. El ser humano se la quiso llevar de que ya lo sabía y que podía llegar a ser como Dios, y nos damos cuenta que la regó realmente. Entonces vamos a ver que de aquí en adelante el hombre experimentará, o el ser humano experimentará, la vida fuera de la perfecta voluntad de Dios. Eso lo tenemos que tener bien claro de aquí en adelante. De aquí en adelante ya no va a experimentar la verdadera o la perfecta voluntad de Dios. Entonces las preguntas que salen a relucir son las siguientes. ¿Cómo sería la vida de Adán y su esposa después del juicio, aleluya, contra su desobediencia? ¿Cómo sería la vida de ellos? La otra pregunta es, ¿qué cosas cambiarían? ¿Qué cambiaría realmente en ellos? Porque recuérdese que ellos nunca han experimentado esto que están pasando. Por lo tanto, todo es nuevo. Nosotros, porque ya tenemos a muchas personas detrás de nosotros, sabemos muchas cosas, pero ellos no tenían absolutamente ningún conocimiento de lo que era estar fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué cosas cambiarían?
¿Qué harían con el problema de la desnudez? Ese era un problema y vamos a ver 3 puntos acerca de esa desnudez para que usted en esta noche pueda aprender. Luego, ¿qué enseñanza espiritual nos enseñan las vestiduras que Dios provee a Adán y a su esposa? Amén, hermanos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, quiero comenzar con el primer punto. Las cosas que hay que tomar en cuenta después del pecado de Adán y Eva. Después del juicio que Dios estableció sobre Adán y Eva. Ahora es completamente todo diferente y eso lo tenemos nosotros que comprender. No puede ser lo mismo que cuando ellos no habían pecado. Todo sería diferente de aquí en adelante. ¿Estamos de acuerdo? Que todo sería diferente. No podía ser igual porque ahora había pecado en ellos. Ahora el mal, aleluya, ya no estaba fuera de sus vidas. Ahora había tomado control, por decir así. Ahora, recuérdese de esto. Y es aquí donde, por eso le digo, comienza lo terrible. Porque Adán y Eva no fueron creados para conocer el mal, para vivir en el mal. Por lo tanto, esa experiencia es completamente nueva. Yo le contaba a usted cuando Dios hizo a Adán y Eva, ¿verdad? Adán se levanta y Adán no tiene idea de quién es él, de en qué lugar está, cuál es el propósito. Dios le tiene que hablar y Dios le tiene que enseñar todas las cosas. Amén. Ahora, dese cuenta que Adán despierta a una realidad nueva. Una realidad que él desconoce, para lo cual no había sido creado. Amén. Entonces, todo va a ser nuevo para Adán. Cuando es nuevo y no tiene ninguna referencia en el pasado, Adán está, hermano, desarmado en pocas palabras. ¿Qué puede hacer? ¿Qué sabe él? No hay libros a los cuales recurrir. Amén. No hay ideologías en ese momento. De ahí se van a formar muchas ideologías. Pero realmente él está en problemas. No habían sido creados para ello. Número 2. El trato de Adán y Eva antes de pecar entre ellos era de una manera. Pero ahora iba a cambiar el trato entre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué iba a cambiar el trato entre ellos? Porque había sido establecido un juicio sobre ella y sobre él. Y eso iba a crear, ¿qué, hermano? Desavenencias entre la pareja. Porque ahora ya el mal estaba metido en el ambiente. Alabado sea el nombre del Señor. El trato entre ambos sería diferente al que tenían cuando no habían pecado. Esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta después del pecado. ¿Qué otra cosa es diferente? ¿Qué otra cosa hay que tomar en cuenta? Su forma de ver las cosas cambiaría. ¿Cierto? Mire, el hecho cuando usted, por ejemplo, recibe a Cristo, usted antes de recibir a Cristo miraba de una manera al mundo. Las cosas del Señor, la palabra de Dios, a Cristo, la cruz, el cielo, todo lo miraba diferente. Pero una vez usted recibe a Cristo, ¿verdad que empezó a ver la vida diferente? Completamente diferente. Bueno, en el caso de ellos, ahora, después de pasar del estado de santidad e de inocencia, ahora su forma de ver las cosas cambiaría. Sus pensamientos cambiarían. Sus emociones cambiarían. ¿Por qué le digo esto? Porque antes no había preocupación, pero ahora ya había preocupación. Es más, desde que ellos desobedecen, usted ve la preocupación en ellos. ¿Y ahora qué hicimos? Y empezaron, y no hallaban qué hacer. Empezó a haber preocupación. ¿Qué otra cosa cambió? Aleluya, en su forma de ver las cosas. Comienza el afán.
Desde ahí comienza el afán en la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque ahora ellos iban a vivir para sobrevivir. Ellos no tenían esa preocupación antes, porque Dios les proveía todo. Fíjese lo que es estar en la voluntad perfecta de Dios y estar fuera de la voluntad de Dios. Aleluya. Ahora, ¿habría preocupación? ¿Habría afán? Porque los seres humanos se afanan. ¿Qué otra cosa habría? Miedo. ¿Miedo a qué? Diría usted, ¿verdad? Oh, miedo a muchas cosas. Y el principal miedo, usted ya sabe cuál sería, ¿verdad? ¿Cuál sería el principal miedo? La muerte. Porque la muerte física ahora había llegado. Ellos no tenían esa preocupación antes de haber pecado. Aleluya. Ahora, Adán llegaría cansado. ¿Ah? Fíjese la cosa. Y Eva le reclamaría por qué llegó tarde. Llegaría cansado. Estaría la inseguridad. Antes él podía agarrar al león como gatito. Y a los dinosaurios como sus caballitos. De repente se subía uno de ellos. Pero ahora la cosa cambia. Porque también en los animales hubo un cambio. La naturaleza sufrió un cambio. La tierra fue maldecida, nos dice la palabra del Señor. Ahora él tenía miedo a la oscuridad. Ahora él tenía miedo a la violencia de los animales. Fíjese cómo le cambia la vida a un ser humano cuando desobedece. La inseguridad. ¿Qué otra cosa había cambiado en él? Ahora él iba a estar insatisfecho. Antes estaba satisfecho porque lo tenía todo. Su ser estaba completo. Ahora iba a estar insatisfecho y sería, aleluya, un pesar para ambos. Ahora la mujer iba a empezar la que tiene pelo liso, a encolochárselo. Y la de los colochos se lo iba a alisar. Amén. Ahora se iba a hacer un montón de arreglos. Sobre todo cuando de repente empezó a envejecer Eva. Dijo, ya se me ven las arruguitas, dijo. Voy a usar este tipo de cremita o no sé, ¿verdad? El afán, la vanidad. Mire todo lo... ¿Está de acuerdo conmigo que cambió eso, sí o no? Por supuesto, todo esto tuvo que cambiar y tenemos que tomarlo en cuenta después de que ellos pecan. Ahora tendrían que luchar por la supervivencia. No estaría todo disponible como lo estaba antes de pecar. Si quería una manzanita, unas uvitas, y llegaba Adán y decía, a ver, ¿cuál quieres, mi amor? ¿La más roja o la más verde? ¿Ah? Ahora tenía que... Ajá. ¿Cuál quieren? Ahora no dice, ¿cuál quieren, mi amor? Espérate. Espérate a que venga el tiempo. Deja de estar molestando. Anda a hacer algo. Amén. Fíjese cómo cambia la situación. Ahora la muerte sería un enemigo que lo seguiría todos los días de su vida. Porque la muerte entró ahora. Primero la espiritual y luego la física. Pero por misericordia Dios no lo mata en ese momento. Porque había dado una promesa al Señor. Amén. ¿Se recuerda de la promesa? Que iban a tener hijos. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Entonces, habría temor, y ese temor nunca lo habían experimentado. Vivirían en una gran incertidumbre. Yo voy a morir, dijo Adán. ¿Qué edad? No sé. Tú vas a morir, Eva. ¿Se amaban? Se amaban. Pero ahora tenían que enfrentar esa incertidumbre. ¿Cuándo vas a morir? Eso no era antes de pecar. ¿Se imagina todas las cosas que cambiaron? Era un panorama, por decir así, sin esperanza. ¿Qué podía hacer el hombre ante esa situación? Por eso le digo que a pesar de eso, el ser humano siempre va a depender de Dios. Porque si no, Adán y Eva estaban tronados.
Entonces démonos cuenta que cómo cambia la vida cuando Dios no la sustenta, cuando Dios no es la dirección, cuando Dios no es la guía. La misma historia nos muestra que el hombre sin Dios enloquece, se entorpece, no haya que hacer, se hace daño sin Dios, porque piensa a su manera y piensa de una manera egoísta. Así como le pasó a Adán y a Eva allá en el pasado, también el día de hoy usted no me dejará mentir que hay afanes, hay preocupaciones, hay insatisfacciones, hay dolores, porque ahora venían los dolores, iglesia. Ahora venían las enfermedades, ahora venía la escasez, ahora venía la miseria, y todo eso lo iba a ir provocando el pecado que se iba a ir aumentando en la tierra. Pobreza, muerte, fue en el pasado y todavía se está experimentando el día de hoy. ¿Es culpa de Dios? Jamás podemos culpar nosotros a Dios. Eso es las cosas que hay que tomar en cuenta. El segundo punto. ¿Cuál es la importancia del nombre de su pareja? Adán le pone nombre a su mujer. A nosotros no nos tocó esa oportunidad, porque ellos ya estaban grandes, ¿verdad? Nosotros conocimos a nuestra esposa ya cuando le habían puesto fudunfula, ¿verdad? Nada, tranquilo. La importancia del nombre que Adán le pone a su pareja y también de la actitud de Adán. Ahora, dése cuenta que la Biblia dice que es Adán quien nombra a su mujer, Eva. Amén. Es Adán quien nombra a su mujer. Y esto es algo muy significativo porque antes del pecado, la mujer no se llamaba Eva. Sin embargo, nosotros aún los predicadores, los pastores, los maestros, cuando nos referimos al capítulo 1, capítulo 2, decimos y Eva. Pero realmente la Biblia no le llama a Eva antes de que pequen. Se le llama a Eva después. Entonces, ahora aprenda algo. Si es el capítulo 1, si es el capítulo 2, diga la esposa, la ayuda idónea. No diga Eva porque todavía no se llamaba Eva en ese momento. Es en el capítulo 3, aleluya, versículo 20 y 21, en donde se le pone el nombre a ella, Eva. Aleluya. Entonces, en el capítulo 1 y 2 solo se refiere a ella como hembra, ayuda idónea, varona o simplemente mujer. Y ese es un detalle que se pasa muchas veces desapercibido. El nombre que pone a su mujer es también interesante de ver, porque es muy significativo su nombre, ya que muestra cómo Adán le creyó a la palabra y a la revelación de Dios. Hasta ese momento, hay mucha gente que dice muchas cosas, pero nos vamos nosotros a hacer a lo que dice la Biblia. Hasta ese momento, entonces, Adán y Eva no habían tenido hijos. Muchos se atreven a decir, no, sí tuvieron varias mujeres, lo que pasa que solamente trató con los hombres y por eso es que no se mencionan a todas las mujeres que tuvo. Eso es solamente una opinión personal de una persona. La Biblia, y por eso le digo que es muy significativo que Dios, en el capítulo 3, versículo 20, le pongan Eva a ella por el significado que tiene. Ahora, dése cuenta por qué le pone Eva, Adán, a su mujer. Porque, y yo le dije que él había tenido fe a la palabra del Señor y había tenido fe a la revelación que Dios le había dado. ¿A qué palabra me refiero yo? ¿A qué revelación me estoy refiriendo yo? ¿Qué pasó? Usted lo tendría que tener en la punta de la lengua. ¿Cuál fue la palabra que el Señor le dio? Y se la dio antes. Cuando habla de la simiente de la mujer.
Cuando él habla de la simiente de la mujer, está hablando de que la mujer iba a tener hijos, que de ella iba a salir alguien que iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Solo se lo había dicho, solo se lo había revelado. Estaba el hecho de creer o de no creer. Aquí ya vemos a Adán que pecó, y aún así Adán le cree al Señor. De que él nunca, recuérdese de esto, él nunca ha tenido una experiencia como esta. Usted el día de hoy y yo la entendemos porque han nacido criaturas y criaturas y criaturas. Pero en él nunca había sucedido tal cosa. Él nunca había visto a su mujer embarazada. ¿O sí? Él no sabía lo que era una mujer embarazada. Pero él le cree a la palabra del Señor, para que vea que lo que Dios dice, Dios lo cumple, hermanos. La promesa y la palabra del Señor siempre se van a cumplir. En ese momento Adán no vio como que dice el resultado de esa palabra, pero ahora lo iba a experimentar. Y antes de que naciera le dice: te vas a llamar Eva, le dice. Te vas a llamar Eva. ¿Y qué significa Eva? Bueno, hay varios significados. Dice: la que da vida. Ajá, mire lo que está diciendo en este caso entonces a Adán. La que hace brotar la vida. Eso es lo que significa también. Ella sería madre de los vivientes, que sería también otro de los significados. Madre de los vivientes. Él está anunciando algo que todavía no se ha dado, pero que está bien seguro que se va a dar porque Dios se lo había dicho. Aleluya. Ellos no tenían ninguna experiencia como esta. Y le dice: ¿sabes qué, mujer? Tú vas a tener hijos, le dice. Y por eso es que te puse este nombre, le dice. Amén. Vas a experimentarlo, le dice. Ahora, él no sabía. No lo sabía. Aleluya. Dese cuenta lo que significaba esto. Porque Adán no sabía, hermano. Para nosotros esto hasta tontito o se oye como ilógico decirlo, ¿verdad? Adán no sabía lo que era un bebé. Adán no sabía lo que era ver llorar a una persona, a una criatura. Cuando viene la Eva y tiene a la que pasa 9 meses y de repente el Adán se le queda: ¿y qué te pasó en la barriga? Y la barriga le está creciendo. ¿Será un tumor? ¿Ah? Porque él nunca lo ha visto. Es la primera vez que se da ese milagro, porque la vida es un milagro, hermano. Y no sabe cuántos meses van a ser. Y él la mira y de repente dice la Eva: ay, me dieron ganas de una hamburguesa, anda, tráemela. No había hamburguesas en ese momento. Estos antojitos esos, ¿verdad? No, todavía yo creo que no estaba padeciendo eso, porque eso poco a poco el pecado lo fue causando, hermano. Amén. Pero está Eva con estas complicaciones y de repente ¡ay! ¡Adán, ya! Y viene el Adán ¿y qué hago? Le dice, ¿verdad? Y empieza a ver a aquella criatura salir, hermano. Y la Eva, ¡ay! ¡Ay! Gritando, porque dice la Biblia que con dolores tendría. Entonces, la mujer está gritando y él: ¿y por qué gritas, mujer? ¡Qué tremendo! Y luego mira salir al niño y dice: ¿y qué es esto? Dice, ¿y cómo lo callo? Todo era nuevo para Adán. Mira que él dice: le pegó, dice este sí que es salvaje este hombre. Aleluya. No habían experimentado el proceso de tener, aleluya, hijos. No había experimentado el hecho de estar embarazada. No habían tenido a un bebé. Nunca lo habían visto llorar. Aleluya. Solo contaban con lo que Dios les había dicho. ¿Cómo es la vida, verdad, hermanos?
cómo cambia. Ahora usted es una cosa diferente, ¿verdad? Pero pongámonos en el papel de ellos, en los zapatos de ellos. Aleluya. Ahora, a pesar de eso, se imagina la alegría también. Porque la Biblia habla de la alegría de una mujer que a pesar del dolor que siente, cuando nace la criatura, se le olvida el dolor, dice, porque está bien gozosa con su criatura. ¿Cómo les vino a cambiar? Yo imagino que el Adán, eso soy yo, ¿verdad? Le miraba, se parece a mí, decía. ¿Ya le viste cómo? Pero ¿cómo va a crecer este? Decía. ¿Y cómo es que le va a hacer? Todas esas preguntas estaban en él. Y la misma naturaleza le fue mostrando y enseñando muchas de las cosas que necesitaba él saber. Aleluya. Pero había también, en alegría, había también tristeza. ¿Por qué? Porque ese niño que había nacido, un día también, dígalo, exactamente. Porque ahora la muerte había entrado a los hombres. ¿Qué esperanza hay en ello? Mire que desde el principio el Señor se encarga de darles una esperanza. Yo no sé hasta dónde le dijo el Señor cuando habló acerca de la simiente. Yo no sé porque la Biblia no lo dice, qué tanta información, porque la revelación en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es progresiva. Va avanzando poco a poco. Nunca los que vivieron en el pasado sabían todo lo que el día de hoy nosotros sabemos. Por eso Jesucristo le dijo al pueblo de Israel, si ustedes vieran cómo anhelaban los profetas ver esto que ustedes vieron el día de hoy, les dice, se regocijarían, dice. Ahora nosotros, hermano, lo sabemos todo. Tenemos que aprovecharlo entonces. Alabado sea el nombre del Señor. La esperanza era entonces, ¿quién, hermanos? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bueno, ya saliendo de lo que le acabo de decir, entonces vamos a entrar a la otra parte. Porque la otra parte es más profunda. Aleluya. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire, ahí eso se ve tan sencillo. ¿Para qué ponerle más? ¿Para qué quitarle? No, le voy a explicar todo lo que implica esto que hizo el Señor. Se lo voy a explicar de manera física, de manera moral y de manera espiritual. Para que vea el significado que tiene el hecho de que Dios les haya proveído vestiduras. Entonces, en el tercer punto, solo voy a tocar un tercer punto y vamos a ver 3 secciones en él. Dios provee vestiduras para el hombre y para la mujer, según lo que nos enseña la Biblia. Recuérdese que ellos se habían vestido ¿de qué dice la Biblia? De las hojas de la higuera. ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué ellos se vistieron de hojas de higuera? La hermana dice porque sabían que estaban desnudos, pero ¿por qué escogieron las hojas de higuera? ¿Por qué no escoger algo más? Porque el hombre, recuerde esto, no había sido creado para ese tipo de vestiduras. El hombre estaba vestido por el Señor. ¿Sí se da cuenta? La santidad de Dios estaba sobre él, la presencia de Dios estaba sobre él. Si usted se da cuenta, los animalitos ya traen su vestidura. Ellos no se ponen camisas como nosotros, o chalecos o corbatas. Ellos no se están complicando. Ellos todo el tiempo cargan la misma ropa. Usted y yo estamos preocupados. Me van a ver y parezco un retrato porque todo el tiempo voy con la misma ropa, ¿va? Bueno, ellos no tienen ese problema. El oso siempre anda oscuro. Amén. El tigre nunca se quita esas sus rayitas. Somos nosotros los complicados, ¿verdad? Y por eso nos quitamos el sueño y por eso nosotros trabajamos horas extras, híjole, y queremos presumir y esto y lo otro. Pero dése cuenta
lo que nos muestran las vestiduras que Dios le da al hombre. Y le hice la pregunta, el por qué ellos buscan eso. Ellos no sabían qué hacer. Y lo primero que se les ocurre es lo primero que hacen. Lo mismo que el día de hoy el ser humano. Se le vienen muchas imaginaciones de, ok, si yo quiero servir a Dios, si yo quiero hacer esto para Dios, yo lo voy a hacer de esta manera, dice. Creyendo que de esa manera puede agradar a Dios. Entonces, Dios provee vestiduras para el hombre y la mujer. ¿Qué muestra esto de parte de Dios? Óigalo bien, Dios provee vestiduras para el hombre y la mujer. ¿Qué muestra esto de parte de Dios? Número 1, esto muestra el amor y cuidado que tiene Dios por los seres humanos. Ellos no sabían qué hacer. Ellos todavía estaban con las hojitas, pero no les servía para nada. Ellos no tenían idea de esa ropa. Ellos no sabían el por qué realmente, o pensaban de que era suficiente. Pero no, Dios en su amor y su cuidado les da vestiduras. Es Dios personalmente, según el versículo 21 del capítulo 3, quien los viste. O sea, ellos no se vistieron. Ellos no sabían cómo vestirse. ¿Qué dice el versículo 21? Léalo. Ajá. ¿Quién vistió al hombre? ¿Por qué lo tuvo que vestir al hombre? Porque ellos no sabían. Mire cómo es Dios, hermano. Mire su amor, mire su cuidado. Vio la ignorancia del ser humano y dijo, voy a hacerles ropa y los voy a vestir. Y él personalmente vistió al ser humano. Los primeros seres humanos fueron vestidos por Dios. Y el día de hoy usted y yo estamos vestidos por Dios. ¿Por qué? Porque toda la ropa que nosotros tenemos son de sus animalitos. ¿Cierto? A algunos les gusta solo la de las ovejas, a otros les gusta la de los cocodrilos, o sea que es diferente, ¿verdad? Depende. Y si algunos hasta con abrigo de oso, ¿verdad? Ellos no sabían qué hacer, aleluya. No tenían la idea de cómo suplir su necesidad. Oiga bien, no tenían la idea de cómo suplir su necesidad. Porque se hicieron hojas. Pero esas no suplían realmente su necesidad porque ellos no sabían realmente lo que estaban haciendo. Ellos no sabían lo que venía en el futuro, pero Dios sí ya lo sabía. No sé si me entiende. Las vestiduras de ellos estaban limitadas, pero las de Dios no, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Alabado sea el nombre del Señor. Dios sabía que iban a haber cambios. Eso no lo sabía el ser humano. Gloria sea el nombre del Señor. Dios le mostró, fíjese, no solamente los viste, sino que le mostró al hombre y a la mujer cómo hacer vestiduras. Se lo tuvo que haber mostrado, ¿o no? Se los tuvo que haber mostrado. Es tremendo Dios, hermano. Esto es en cuanto a que Dios provee vestiduras. Adán y Eva son testigos del primer derramamiento de sangre en la tierra. ¿Se los mostró Dios? Se los tuvo que haber mostrado Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían que experimentarlo, de saber lo que provoca el pecado. Entonces, como les tiene que enseñar, no solamente a nivel espiritual, sino a nivel físico, vengan para acá. Ustedes deben de morir, pero no van a morir. Va a morir este corderito. Lo abre y le quita la piel.
y las pieles son con las que cubre al hombre. Pero el hombre tiene que aprenderlo, porque el hombre jamás en su vida lo había visto. ¿O sí? ¿Por qué no lo había visto? Porque no había muerte en ese momento. El pecado trae la muerte. ¿Sí se da cuenta? ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Amén. Era importante no solamente matar, porque ¿de dónde se sacaba la piel? Ahora, Dios la podía sacar porque Él es creador de todas las cosas, pero no, se da cuenta que no todos son milagros. Porque la paga del pecado es muerte. Quien debía de morir es el hombre, pero no murió el ser humano. Dios lo hizo con un cordero. Amén. Ese cordero, por supuesto, apuntaba hacia algo más, pero un momentito, por favor. Entonces, aleluya. Son testigos del primer derramamiento de sangre sobre la tierra. Ven, experimentan, ven lo que es la muerte, ven lo que es el pecado por la muerte y a la misma vez aprenden a cómo hacer sus vestiduras. Porque ellos no sabían. Hermano, qué durísimo haber sido, ¿verdad que sí? Imagínense la primera experiencia de ver lo que estaba pasando y de ver todo eso. Fue algo terrible. Pero es así como comienza la historia después de que el hombre peca. Para que se dé cuenta lo que causa la desobediencia a Dios. Era grotesco aquello, era duro aquello, porque él nunca lo había visto, nunca lo había experimentado. Me imagino que se le paraban los pelos a Adán y a Eva y se miraban a la cara y decían: ¿qué es esto? Mira toda la sangre, nunca nos habíamos imaginado semejante cosa. ¡Pobrecito! Aleluya. Adán y Eva aprendieron en ese mismo momento lo que significaba misericordia. Porque en ese momento Dios estaba teniendo misericordia de ellos. Amén. Y a la misma vez estaba anunciando lo que Él iba a hacer en el futuro. Alabado sea el nombre del Señor. No solamente les está mostrando lo que significaba misericordia, sino cuánto ellos dependían de Él. Pregunto entonces, ¿dependían ellos de Dios, sí o no? En todo el sentido de la palabra, ellos dependían de Dios. ¿Sí se da cuenta lo que es el hombre, el ser humano sin Dios? ¿Qué hace el ser humano sin Dios? Es ignorante el ser humano sin Dios. Adivina cómo se debe de vivir la vida. Es increíble cómo es de que la gente oye la palabra del Señor y prefiere creerle a lo que dice aquel, en vez de a Dios. Cuando aquel y aquel también son ignorantes, porque ellos no estuvieron allá en el pasado. Dios por misericordia nos cuenta esas cosas. Y nos dice: miren, hijos, lo que pasó. Porque tienen preguntas muchos de ustedes: ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta miseria? Miren lo que causó el pecado. Es terrible. Es terrible. Y esta es una lección que todos nosotros debemos de aprender, así como lo aprendió Adán y Eva. ¿Qué aprendió Adán y Eva? Que Dios suplirá todas sus necesidades. ¡Ah, qué tremendo eso! ¿Se lo merecía Adán y Eva que Dios les supliera sus necesidades, sí o no? No lo merecía, pero dése cuenta de cómo es Dios. Aleluya. Dios suplirá nuestras necesidades básicas siempre. Pero Él solo lo puede hacer, aleluya, si se lo permitimos y si nosotros confiamos en Él y lo obedecemos. Y hacemos lo que Él dice. En el libro de Mateo, nuestro Señor Jesucristo nos habla acerca exactamente de eso, y Él es el ejemplo a seguir.
de cómo es un hombre que vive en la voluntad de Dios y que depende completamente de Dios. A ver, ponme ahí Mateo 6:25, vamos a leerlo. Fíjese, lo que dice Jesús tiene que ver con esto que estamos viendo. Por tanto os digo. Se recuerda que el afán entró por el pecado. Mire lo que dice Jesús. Ahí se lo está diciendo a gente que conoce al Padre, que confía en el Padre, que cree en el Padre y que espera en el Padre y que obedece al Padre. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Así se lo está diciendo prácticamente Dios a Adán y Eva. Yo voy a proveerles. Porque ahí estaba proveyendo en el presente, pero ya estaba proveyendo para el futuro. Aleluya. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Eso lo está diciendo Jesús. Sigamos. Mirad las aves del cielo. Fíjese los ejemplos que pone. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial, que dice, las alimenta. ¿Cuál es la pregunta que hace? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuántos dicen amén? Sigamos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nadie, ¿verdad, hermanos? Sigamos. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, mire el ejemplo que pone, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Quién lo está diciendo? Nuestro Señor Jesucristo. Sigamos. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, en este caso, cuando él se refiere a los gentiles, está hablando los que no son judíos y los que no tienen al Señor, ¿verdad? Por supuesto. Los que no confían en el Padre. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero mire, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuánto da gloria a Dios? Sigamos, Filipenses 4:19, ¿qué dice? Debería de sabérselo usted, ¿verdad? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice. Éxodo 23:25, ¿qué dice? A ver. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, le dice a Israel. Dice el libro de Isaías 25:4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, dice. Se está dando cuenta de la protección y de la provisión de Dios. Dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Con la gloria a Dios. Amén. Entonces, Dios, nos damos cuenta que viste al hombre. Ahora, veamos separadamente las tres vestiduras que le dije yo. Porque cuando viste al hombre, lo viste de tres maneras. Veamos la primera vestidura, la necesidad de las vestiduras físicas. Aleluya. Porque Dios no solamente viste al hombre físicamente, sino que lo viste moralmente y lo viste espiritualmente. Cuando pone esas vestiduras,
cubre esos tres aspectos del ser humano. Y es muy importante el tenerlos en cuenta. En referencia a lo que son las necesidades de las vestiduras físicas, dése cuenta de algo. ¿Por qué el Señor le da pieles y le quita las hojas de higuera que ellos se habían puesto? Bueno, en primer lugar no era el ¿cómo se llama? Adecuado, ¿verdad? Y Dios, conociendo las cosas, conociendo el ambiente que iba a cambiar de manera violenta, porque ahora ellos no habían experimentado lo que era un calor insoportable o fríos, hermanos, de aquellos que hasta, híjole, queman y como que si nos da hipotermia porque la sangre se hace hasta como hielo. Ellos no sabían que eso iba a pasar, pero Dios sí lo sabía. Entonces las vestiduras que Dios les hace a ellos eran adecuadas y eran necesarias. A ver usted, mire, si de repente va a bajar la temperatura, de repente a 30, trate de cubrirse con unas hojitas de higuera y me dice cómo le va. ¿Ah? ¿Verdad que no le va a ir bien a usted ni a mí, verdad? ¿Ah? Ellos eran ignorantes, pero Dios no es ignorante. Ellos no conocían el futuro, pero Dios sí conoce el futuro. Entonces Dios les hace vestiduras, aleluya, que iban a ser necesarias y que iban a ser adecuadas para lo que ellos iban a experimentar, que ellos no sabían. Las hojas no serían suficientes por los calores y fríos que se experimentarían en los diferentes tiempos que iba a dar la tierra. Ni contra los mosquitos, ¿verdad, hermano? Porque las hojas llaman mosquitos. Aleluya. Las hojas, ¿qué otra cosa? La vestidura que escogió el hombre, ¿qué otro defecto tenía, por decir así? Hablando de las vestiduras físicas, las hojas solo durarían por unas cuantas horas, ¿o no? No iban a durar mucho tiempo. Se iban a ver en graves problemas. En cambio, las pieles que el Señor ¿acaso usted ve al oso o al lobo allá en esos lugares fríos? Vamos a ir a comprar al mall unas cuantas chamarritas porque nos vamos a... ¿Cuándo usted ha visto a esos animales hacer eso? Porque el Señor ya le puso vestiduras. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Él es, hermano, sabio de sabios. Ningún animal viene a usted y le dice eso. Porque cada uno tiene su vestidura de parte del Señor. Y al ser humano también se la dio. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso debemos dar honra y gloria al Señor. Las hojas no durarían sino unas cuantas horas. Y ellos iban a necesitar ropas duraderas. Las hojas no cumplirían con el propósito de cubrirlos adecuadamente tampoco, porque tenían que ser cubiertos adecuadamente. ¿Sí se da cuenta? Todo lo toma en cuenta el Señor. Eso es en cuanto a las vestiduras físicas. Ahora vayamos. La necesidad de las vestiduras en cuanto a lo moral. ¿Ok? En cuanto a lo moral. Le dije que 3 tipos de vestiduras cubrió el Señor con la misma. Ahora, en cuanto a la necesidad de las vestiduras para lo moral o por lo moral, ellos ya no estaban en un estado de inocencia. Usted podría decir, pero son esposo y esposa. Pero rapidito iba a venir Caín, iba a venir Abel, iban a venir todos los demás. Y ya la mentalidad de ellos había cambiado por completo. Ya no estaban en etapa de inocencia, por lo tanto necesitarían, como el día de hoy nosotros necesitamos la vestimenta.
Amén. Tan pronto pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Sí se da cuenta? Estamos desnudos y se fueron a esconder. Sintieron la necesidad de ¿qué? De cubrirse. ¿Quién le diría eso al Señor? Aleluya. Sintieron, en primer lugar, supieron que estaban desnudos. ¿Qué otra cosa pasó cuando ellos sintieron que estaban desnudos? Sintieron culpabilidad. No solamente conocieron que estaban desnudos, sino sintieron culpabilidad. ¿Y qué otra cosa? Y vergüenza. Tuvieron vergüenza. Y Dios lo sabía. ¿Dónde estaba la vergüenza? En ellos. Dentro de ellos. ¿Quién les dijo eso? ¿Se da cuenta de la forma que nos hace Dios a nosotros? La obra de Dios es perfecta y el hombre la ha pervertido. Entonces, ellos conocieron que estaban desnudos, sintieron culpabilidad y vergüenza. Mire cuánto cambia la naturaleza cuando se desobedece a Dios. Hermanos, y el daño que se le hace. Qué barbaridad. Ahí empieza a haber culpabilidad. Ahí empieza a haber vergüenza. El pecado corrompió al ser humano y ahora el ser humano iba a ser malicioso. Por eso hablamos de lo moral. Adán y Eva no se veían de la manera que se vieron después del pecado. Y los demás que iban a nacer no se iban a ver de esa manera, porque ya había malicia en el ser humano. ¿Era necesaria la vestidura entonces para lo moral? A Israel le dijo, no descubrirá la desnudez de este, la desnudez de este, la desnudez. Se lo dijo. Es increíble nuestro Dios, hermano. El que tiene la sabiduría de Dios es inteligente. Pareciera ser, pero sigues la religión. No, yo sigo a Dios, yo sigo su palabra, que es lo que marca una diferencia. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Ellos, aleluya, no sabían la consecuencia que causaría semejante agravio contra Dios cuando hablamos de la malicia. Si Adán y Eva se pudieran imaginar que iba a haber una red de pornografía en las redes sociales, en las revistas y en todo ese tipo de cosas, y que se iba a ver de tal manera el día de hoy, ¿sabe que esa es una de las industrias que más dinero hacen en la tierra? Es tremendo esto. O sea, dése cuenta cuánto causó, cómo se volvió de malicioso el ser humano cuando se corrompió, aleluya, y se apartó de Dios. Ahora, Dios se encargó de anticiparlo. Dios no solamente se fija en lo físico. Dese cuenta, mire cómo Dios cubre todas las áreas. Ya vimos lo físico, ahora está viendo lo moral, lo interno, las cosas que iba a causar dentro de esa persona por haber pecado. Y Dios también se encarga de cubrir esa área. Y es algo muy importante porque Dios cubre todo en nuestra vida. Dios se encargó de anticiparlo porque Dios lo sabe todo. Ahora, en cuanto a lo moral y la vestidura, solo Dios y nada más que Dios podía cubrir sus sentimientos de vergüenza y culpabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Mire, cuando uno viene a Cristo y ha hecho un montón de cosas malas, hay gente que viene con la conciencia pero hecha pedazos, que le acusa, no puede ni dormir y todo. Pero cuando de todo corazón recibe a Cristo, es increíble lo que hace ese perdón.
sobre esa persona y le quita ese tipo de pensamientos. Le quita esa culpabilidad que traía arrastrando y que trataba de cubrir haciendo esto, drogas, no sé cuántas cosas quería hacer para querer apaciguar su conciencia y no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque solamente hay uno que lo puede hacer dentro de nuestro corazón y ese se llama Cristo Jesús. Solo Dios podía cubrir sus sentimientos de vergüenza y culpabilidad. Cuando Él le pone la vestidura, ay, ¿sintieron alivio o no sintieron alivio? ¿Por qué? Porque Dios lo hizo de la manera que lo debía de hacer y porque al darse cuenta ellos se dieron cuenta que estaban cubiertos, lo que no sabían cómo hacer. Pero Dios se los hizo. Solo Dios, a través de esas vestiduras, podía hacerle sentir bien en su corazón, en su alma y en su espíritu interior. Solamente Él lo podía hacer. ¿Por qué? Porque Dios tiene la capacidad y el poder para hacer aquellas cosas que usted y yo no podemos entender. Es que Él nos creó. Él le puso el alma, Él le puso la mente, Él le puso el corazón, Él le puso la conciencia, Él lo puso todo. Sabe cómo funciona cada una de esas cosas. Y sabe cómo tratar el mal. ¿Cómo podía tratar ese mal inmoral dentro de su vida? Adán y Eva no había medicina. Y ni los psicólogos el día de hoy, ni ningún psiquiatra, ni nadie puede arreglar ese problema. Solamente Dios. Ahí podemos ver la obra perfecta de nuestro Dios, vistiendo a Adán y Eva, físicamente y moralmente. Ahora vayamos a la tercera, que creo que es la más importante, sin quitarle a las otras su importancia. La necesidad de las vestiduras espirituales. Porque lo que acabamos de ver era físicamente y interiormente del ser humano que había desobedecido. Ahora se tiene que arreglar el problema que el hombre había causado para su relación para con Dios. Porque la relación del hombre, de Dios con el hombre, era perfecta antes de pecar. Él la arruina cuando peca, se rompe esa relación. ¿Cómo podía hacer el hombre para arreglar la relación entre él y Dios? El hombre no puede hacer nada, el ser humano no puede hacer nada, es Dios quien lo tiene que arreglar. Y ahí está la vestidura espiritual que nos muestra ese versículo. ¿Se da cuenta todo lo que hay ahí? ¿Qué se podía hacer entonces para arreglar el problema de la desnudez espiritual? Nos escondimos de ti, Señor, porque estábamos desnudos. ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? Les dijo. Pero se escondieron de Dios. Había que tratar ese mal. Aleluya. ¿Cómo se puede tratar ese problema? ¿Cómo se puede poner ese tipo de vestidura? Bueno, leamos Levítico capítulo 17, versículo 11. La única manera, es más, el hombre no tenía esperanza porque como había pecado debía de morir, ¿verdad que sí? Él no podía hacer nada por arreglar su vida espiritual para con Dios. Entonces Dios proveyó una salida en el Antiguo Testamento para que hubiera una manera de restaurar la relación que él tenía para con el ser humano. Dice la Biblia, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado, léalo conmigo, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Ahí no dice sobre vuestros cuerpos, ¿verdad que no? Por eso dice, el alma que pecare esa morirá. Fíjese pues, una vez más, porque la vida de la carne en la sangre está.
O sea que a usted le sacan toda la sangre y ¿qué cree que le va a pasar? Se muere. Bueno, mire, no sé quién le dijo, no sé qué científico llegó al Señor allá en el tiempo y le dijo, Dios, fíjate que la vida de las personas está en la sangre, le dijo. Y de ahí es de que el Señor saca eso. No, ¿verdad que no? El creador de la vida nos lo está diciendo. Los científicos hasta ahora, ya de último, es que llegaron a aprender eso. Dios ya lo había dicho. Porque la vida de la carne en la sangre está. O sea, nosotros tenemos vida. Dios nos dio la vida, ¿verdad que sí? Pero esa vida depende de qué dice, según la palabra del Señor, de la sangre que se puso en nuestro cuerpo. Amén. Y yo os la he dado. Dios la dio. Pero ¿con qué propósito la dio? Para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Eso lo establece Dios, no yo, no la religión. Eso lo establece su palabra. Ahora sigue diciendo, y la misma sangre hará expiación de la persona. La expiación es el pago que se tiene que hacer, que Dios exige. Cuando alguien peca debe de morir, pero ahí no muere el hombre, murió alguien más. ¿Quién murió? Un corderito murió, ¿verdad que sí? ¿Y qué se derramó? Ajá, la sangre que es la vida. La sangre del corderito representaba ¿qué? La expiación por el pecado de Adán y Eva. ¿Me entendió? Sigamos. 12. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre. Fíjese, ese es un estatuto para ellos. Ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Sigue diciendo el 13. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. ¿Por qué le leí esta parte? Esta parte no tiene mucho que ver en lo que es la enseñanza. ¿Pero por qué? Le leí esto porque a la iglesia, el día de hoy, se le prohíbe también comer sangre. ¿Ok? Desde el día de hoy usted ya no lo va a hacer con ignorancia. Usted no puede comer sangre. ¿Cómo? ¿Hay gente que come sangre? Sí, hay gente que come sangre. ¿Cómo se llama en México? La morcilla. En Guatemala la dan moronga. ¿Cómo le llaman? ¿Morcilla le llaman ustedes? Sí, morcilla. Prohibido bíblicamente hablando. Y si se va a comer una gallina, dice que y derrame la sangre. Eso también está para nosotros, hermano. ¿Ok? Eso usted lo puede ver en el capítulo 15 del libro de Romanos. No lo vamos a, de Hechos. No lo vamos a ver ahorita, pero apúntelo. Amén, iglesia. Ya nada de tortillitas ahí sacaditas del comal y que usted le pone una morcilla o una moronga. Nada de eso. Porque ahora está pecando ya conociendo. Por eso yo le quise leer eso, pero ese no es el tema. Quería aprovecharme. Aprovechado. Va, ahora usted me dirá, pastor, pero eso fue en el pasado. La cita que leyó es del Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Eso es para los israelitas. Va, mire lo que dice el libro de Hebreos también, por favor. En el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 22, dice la Biblia. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? ¿Remisión de qué? De pecados. O sea que la sangre derramada es importantísima. ¿Para qué? Para expiar los pecados del ser humano. Ahí es donde comienzan los sacrificios. Si se da cuenta, en el libro de Génesis, de cómo es que Dios le dice al hombre que debe de tratar con el pecado.
debe de morir un animalito en vez de él. Pero, ay, me quería adelantar, yo no me voy a adelantar. Hablando entonces de la necesidad de las vestiduras espirituales, después de haber visto la necesidad de que se derrame sangre, o sea, que haya muerte y que se derrame sangre de alguien, ¿verdad? Debía de ser el hombre, pero Dios dijo, no va a ser el hombre, teniendo misericordia, va a ser un corderito. Él va a tomar el lugar, oiga bien, el corderito va a tomar el lugar del pecador. Una vez más, el corderito va a tomar el lugar del pecador. Cuando Juan vio a Jesús que iba a descender a las aguas, ¿qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí se da cuenta? ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, hablando de la necesidad de las vestiduras espirituales, Dios rechazó las hojas de higuera de Adán y Eva. Oh, así se quieren cubrir ustedes. Así quieren hablar conmigo. Así quieren tener ustedes una relación conmigo. Déjenme decirles, señores, que no es así. Ustedes pecaron y la paga del pecado es muerte. Debe de haber muerte. Debe de haber derramamiento de sangre. Y aquí no murió nadie. Con esas hojitas no murió nadie. No alcanzan, las hojas de la higuera no alcanzan el estándar de Dios. Dios tiene un estándar para tratar con el pecado. Ahora viene Adán y Eva y dice, vamos a hacerlo a nuestra manera. De esa manera vamos a agradar a Dios. Vamos a tratar con nuestro pecado. Y Dios le dice, no. Eso el día de hoy lo podemos ver a través de las religiones. La religión dice, yo voy a hacer esto para agradar a Dios, para llegar al cielo. Dice el Señor, no. No se puede. Porque el hombre no es quien establece el camino y la forma para tratar con el pecado. Es Dios mismo. Si el hombre quisiera tratar con el pecado, tendría que entregar su vida realmente. Pero ni aún así le sirve porque es un pecador. Y ahí se quedó condenado. Entonces, ellos no alcanzan el estándar de Dios. Las hojas que ellos se ponen, o sea, sus obras, sus acciones, dice Isaías, que nuestras obras son como trapos de inmundicia ante Dios, dice. Nuestras obras de justicia, de nada le sirven. Número 2, Dios le enseñó al ser humano que el sacrificio de la vida era necesario para poder tratar con la vergüenza y la culpabilidad. ¿Sí se da cuenta? Había que haber un sacrificio porque de esa manera era que iba a ser tratado la vergüenza y la culpabilidad. Se estaba tomando una vida para reconciliar al ser humano con Dios. Se tomaba una vida para tomar la otra y reconciliarla para con Dios. Ahora, eso no fue para siempre. Eso fue temporal, por supuesto. Los corderitos que morían en el pasado podían cubrir el pecado. Óigalo bien. Podrían cubrir el pecado para que el hombre pudiera seguir teniendo una relación íntima con Dios, ¿verdad? Pero no quitaban el pecado. Porque un animalito no se identifica con un ser humano. Amén. Tiene vida, pero no como la del ser humano. Tenía que ser alguien igual que nosotros que tuviera que pagar el precio. Aleluya. Entonces, el corderito en Génesis solamente apuntaba a lo que iba a ser el Cordero de Dios en el futuro. Yo no sé si el Señor se lo dijo completamente a Adán. Mira, vamos a hacer un sacrificio, ¿viste? Esto y esto lo hago por esto, esto y esto. ¿Okay? Se lo tuvo que haber explicado porque Adán no sabía nada de esto. Y mira, ¿te recuerdas que te dije que de la simiente de tu mujer iba a venir uno que le iba a aplastar la cabeza a Satanás? Ah, pues déjame decirte que ese, ¿será que le diría que era Jesús? Ah, ¿será que le diría que era el Mesías? Que no lo dice la Biblia.
Pero yo imagino que le tuvo que haber dado alguna, ¿cómo le llaman a esto? Sí, algo anticipado para que él pudiera decir, tenemos esperanza. Dice el capítulo 10 del 4 en adelante del libro de Hebreos. Eso sí lo vamos a leer. ¿Está aprendiendo algo? Fíjese, hablando de los sacrificios del pasado, dice la Biblia allí, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice? No puede quitar los pecados. Entonces, ¿qué hacía? Solamente los cubría. Porque es simplemente un animalito. Un animalito no desobedeció, ni obedeció a la misma vez. Por lo tanto, él no podía hacer un sacrificio perfecto. Quien tenía que hacer un sacrificio perfecto era alguien que viniera a la tierra, que viviera perfectamente, que tomara el lugar de los pecadores y que muriera como pecador. Ay, Señor, no sé si me está entendiendo usted. Aleluya. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Sigamos. Vamos a leer todo eso. Siga. Por lo cual, ahí mete a Jesús. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, está hablando de Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas ¿qué diste? Me preparaste cuerpo, dice. Ahí está hablando Jesús. Sigue. Holocaustos y expiaciones, ¿se recuerda? Por el pecado no te agradaron, porque los sacrificios se fueron degradando con el tiempo. Entonces dije, mire lo que hizo el Señor, mírelo ahí, viéndolo a usted y a mí. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Lo que había dicho todo el Antiguo Testamento acerca del Cordero es de lo que está hablando él allí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, o sea, el sacrificio de él. Sigamos. En esa voluntad de entregar su vida, de derramar su sangre por los pecadores, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente, ahora hace la comparación, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que, ¿qué dice? Que nunca pueden quitar los pecados, solamente los cubrían, ¿ok? Pero Cristo, diga conmigo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ajá. Vestidura espiritual. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, dice el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A quién cree que se está refiriendo cuando dice a los santificados? ¿A quién cree? A ver, señálemelos. A nosotros. Eso no me lo estoy inventando yo. Eso lo dice la Biblia. ¡Aleluya! Entonces, el sacrificio del corderito allá anunciaba lo que Cristo iba a hacer perfectamente por todos los seres humanos que le recibieran y que confiaran en ese sacrificio. Por eso yo estoy seguro, y usted debe estar seguro, que usted tiene el perdón de Dios. Porque no depende de sus obras, depende del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso Cristo derramó
Sangre. ¿Se recuerda cuando le metieron la lanza? ¿Qué salió de él? Sangre. ¿Qué estaba pasando ahí? Ahí estaba derramando su preciosa sangre por nosotros, porque ahí estaba dando su vida a él. ¿Quién debía estar en la cruz? Usted y yo. Pero él tomó nuestro lugar. Gloria a Dios. Entonces, la vestimenta de pieles confirma que ellos han pecado. Cada vez que miraban su, ¿cómo se llama? Su vestidura, ¿qué les hacía? ¿Qué les recordaba esa vestidura? Alguien tuvo que morir. ¿Cierto o no es cierto? Fíjese lo que le recordaba la vestidura. Alguien tuvo que morir por mi pecado. Aleluya. La vestidura de pieles confirma que ellos han pecado contra Dios y no caminan en inocencia. La ropa de piel, o sea, la vestidura, era una muestra de las medidas que Dios está tomando para nuestro bienestar físico, moral y sobre todo espiritual. Una vez más se lo digo, la ropa de piel, o sea, las vestiduras que le puso el Señor, es una muestra de las medidas de Dios que Dios está tomando para nuestro bienestar, tanto físico, moral como espiritual. Todo lo cubre el Señor. Ahora, cuando hablamos de esa vestidura, ahora usted va a comprender en el Nuevo Testamento por qué se habla de que nosotros tenemos que estar vestidos de Cristo. ¿Ha visto la palabra vestidos de Cristo? No son vestidos así como los que usted se imagina. Son vestidos espirituales. Ajá. ¿Sí se da cuenta cómo se acomoda? El que no está vestido de Cristo, o sea, de la justicia de Cristo, está tronado. Porque la única vestidura que acepta el Señor allá, o sea, si usted, imaginemos una escena. Imagínese que usted está en este mundo, no tiene a Cristo y se muere. Va a la presencia del Señor. ¿Cómo lo va a ver el Señor ahí? ¿Cómo lo va a ver el Señor ahí? Lo va a ver desnudo, con vestiduras impuras. ¿Ah? Hay una parábola que lo habla, pero no voy a pasar tiempo en eso. Pero si usted, imagínese que ahorita se muriera, aleluya, diga gloria a Dios. Imagínese que se muriera usted, ¿verdad? Y va a la presencia del Señor. ¿Cómo lo va a ver el Señor a usted ahorita? Vestido, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué vestido es el que lleva usted? El vestido de Cristo, exactamente. ¿Y cuál es ese vestido de Cristo? Si lo ponemos en otras palabras, su justicia. Porque Él es justo. ¡Aleluya! Por eso el creyente en Cristo está seguro. Vamos a ver unas citas, ¿qué le parece? ¡Aleluya! Todo esto habla de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso antes tenemos, mire, la vergüenza que usted tenía o la pena de venir a la iglesia a cantar, todo eso es desnudez. Toda esa es culpabilidad. Todo eso es vergüenza. Ahora, ¿por qué ya no? Ahora tiene libertad. Porque ahora está Cristo dentro de nosotros. A ver, vayamos a la cita. Ya estoy terminando. Segunda de Corintios 5:21, preciosa, una de mis favoritas. Yo me la sé de memoria, pero ahorita se la va a aprender usted. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Allá era el corderito. Hizo pecador al corderito, por decir así, un animalito, ¿verdad? Que pagó el precio por Adán. Aquí, en el Nuevo Testamento, lo que apuntaba aquel cordero era a Cristo. Al que no conoció pecado, porque Cristo no pecó, por nosotros lo hizo pecado, porque la paga del pecado es muerte, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Sí, la justicia de Cristo nos pasa a nosotros cuando lo recibimos a Él como nuestro amado Salvador. Siguiente cita.
Efesios 4:24. Gloria a Dios. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. ¿Creados según quién? En la justicia y santidad de la verdad. Ahí habla del proceso. Amén. Sigamos. Aleluya. Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de vuestra carne. Las vestiduras de Cristo son completamente diferentes. Los resultados de Cristo, los frutos de Cristo son amor, paz, benignidad. Amén. Dominio propio, paciencia, fe, paz, esperanza. Sino vestidos del Señor Jesucristo. La gente, mire, ¿sabía usted que hay gente que usa esas escrituras para hablar de la ropa así? Que no te la pongas así, que no te la pongas allá. Lo único que yo le puedo decir es que se vista decentemente. Amén. No provocando a nadie. Porque el día que provoque a alguien está pecando usted y está haciendo pecar a otros. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Siguiente cita. Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Usted cada día quiere parecerse más a Cristo. Pero usted ya ha sido justificado, pero usted ya ha sido santificado. Aún así tenemos una tarea ¿de qué? De perfeccionar y santificar nuestra vida en esta tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Isaías 61:10 lo apuntaba. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Porque me vistió, ¿qué dice? Con vestiduras de salvación. Mire cómo lo dice Isaías. Me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Esa es una profecía. Como a novio me atavió. Nosotros somos la novia del Cordero. Y como a novia adornada con sus joyas. O sea que Dios nos ha hecho preciosos a nosotros. No dice amén. Lo ha hecho feo, pues. Todo chaparrastroso. Esa escritura nos muestra la obra de la salvación de Cristo de una manera poética. De lo que ha pasado dentro de nuestros corazones, de lo que ha pasado de nuestra relación, de cómo estábamos antes y cómo estamos ahora nosotros con Dios. Aleluya, como una novia, dice, porque el novio viene por la novia. Y de repente viene, hermano, en cualquier momento, porque esto se puede. Imagínense que el anticristo se levante ahorita y diga, bueno, señores, vamos a traer paz allá en el, ¿cómo se llama? Híjole, ¿y usted? ¿Cómo va a estar usted y yo? ¿Afanados y turbados o lo vamos a estar esperando al Mesías? Aquel que dice que con trompeta, ¿verdad? De Dios. Aleluya, hermano. Nuestra redención está más cerca de lo que nos imaginamos nosotros. Gloria a Dios, ¿cuánto lo esperan? Romanos 3:25, ¿qué dice? A quien Dios, hablando de Jesús, fíjese lo que dice, puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué dice? Porque si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Era necesario que Jesucristo derramara su sangre. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Aleluya, gloria al nombre del Señor. La necesidad que tiene el ser humano de estar vestido de Cristo. El que no está vestido de Cristo no tiene su justicia, no tiene una buena relación con Dios, no va al cielo.
Y todos los escritores del Nuevo Testamento lo proclaman como el Cordero de Dios. Aleluya. Termino con eso entonces. Se da cuenta que solamente leímos 2 versículos. Y se da cuenta todo el contenido que hay en él. ¿Cuánto nos enseña Dios? Pero, ¿qué es lo que le deja el Señor en esta noche? ¿Qué aprende usted de esto? El amor de Dios. Es increíble su amor. Es increíble su bondad. Es increíble su provisión. Su misericordia. De aquí entendemos el por qué es que pasa todo lo que pasa. Porque vemos cómo lo experimentó Adán y Eva. De aquí entendemos nosotros la miseria, el llanto, el sufrimiento. De aquí entendemos nosotros cómo es que el hombre ha tratado de crear su propia justicia. Por eso usted ve miles de religiones. Porque cada religión trata de hacer un camino para poder llegar al cielo y quererlo agradar. Pero nosotros no establecemos el camino de la salvación. Nosotros no establecemos cómo es que se trata con el pecado. Porque nadie de nosotros lo sabemos. Solamente el Creador de todas las cosas lo sabe. Él es el único que puede decir, yo te hice, yo te he creado. Has fallado y solamente yo sé cómo tratar con ese fallo. Él puede cambiar la conciencia, el alma, el espíritu. Él puede cambiar la mente. Él, como dice la Biblia, todo lo puede hacer nuevo. Por eso dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y aunque usted no lo vea el día de hoy, aunque no lo sabía, aleluya, nosotros como creyentes en Cristo estamos completamente vestidos en todo el sentido de la palabra. ¿Le da gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Bendito el Señor. Qué maravillosas enseñanzas. Cierre sus ojos ahí donde está.